Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Y sacándolo para hacerle una prueba de antidoping. Y este salió positivo. La selección argentina queda desconcertada, sus compañeros entristecidos. Y de hecho la icónica selección de Argentina quedó eliminada, siendo tal vez la favorita. Este capitán fue restaurado en su posición, pero sin ningún cambio interno. Y esto, vaya, que les causó un gran conflicto. Tal vez usted dice, estamos pensando en Argentina. Pero queridos amigos, nosotros somos similares, iguales. Restauramos relaciones, personas en nuestra vida, pero sin tratar el problema en su interior. Y cuando hacemos esto, las cosas terminan con un gran conflicto. A través de la Escritura, el día de hoy, yo quisiera llevarle al convencimiento de que solo la verdad con la que Cristo trata con nuestra vida puede llevar a restaurar una relación de manera genuina. Así que sin más, vamos a 2 Samuel, capítulo número 14, y vamos a leer juntos la historia que nos va a llevar a este convencimiento. La palabra de Dios desde el verso número 1, 2 Samuel, capítulo 14, verso 1, dice la Biblia. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y que te vistas de ropa de luto y que te unjas con óleo. Si no, preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Verso 3. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Verso 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeros en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así pagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Y dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Verso 12. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor,
Es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Verso 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer le dijo, hable mi señor al rey. Y el rey le dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no ha de apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en tierra. Verso 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Y ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después bendijo al rey y dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirte, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera aún estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Estos textos, desde el capítulo número 11, 12 en adelante, estamos viendo una fase diferente de la vida del rey David. Y ahora cómo él está tratando situaciones a la interna, ya no tanto como rey, sino como padre, como cabeza de su hogar. Y vemos al final que este joven Absalón, que había cometido graves errores en su pasado, había sido traído de regreso al reino, al punto que nuevamente estuvo en la casa del rey. Pero nosotros podemos ver a través de todo este capítulo que no hay un solo momento de una confrontación, de un trato sobre lo pasado, sino que fue restaurado. Y les voy a dejar en suspenso capítulo 15, 16, que vamos a estar viendo las próximas semanas.
el gran conflicto que fue traer a este joven Absalón nuevamente al reino. Cuando nosotros hablamos de restauración, yo quisiera primero darle una definición a la palabra restauración. ¿Qué es lo que está pasando con él? Él está siendo restaurado en el reino, está siendo restaurado con su padre, en relación con su padre. Y la restauración, para aquellos que les guste tal vez las definiciones de un diccionario, les voy a decir lo que la RAE dice acerca de la restauración. Y la restauración es la acción y el efecto de reparar, renovar o volver a poner algo en su estado anterior. Un padre que había tenido esta dificultad con su hijo, él había sido desterrado, bueno, él huyó, mejor dicho, y regresa a estar a la casa de sus padres. Fue restaurado por completo. Eso es lo que este capítulo nos está mostrando. Pero a través de la historia de hoy vamos a descubrir 3 cosas que normalmente usted y yo podemos estar usando en la restauración de una relación, por ejemplo, y que no es buena idea traerlos, porque va a traer un gran caos a la vida. Y la primera que yo quisiera que veamos acerca de en la restauración, cómo o qué no hacer sería, lo vamos a ver a través de la vida de Joab. Queridos amigos, el primer punto que vamos a ver hoy es que en la restauración, diga conmigo, la mentira. Uy, dígalo fuerte, la mentira nunca es una buena medicina. Eso no diga, no le dije que diga eso, lo lamentable. Queridos amigos, cuando hablamos de restauración, la mentira nunca es una buena medicina. Veamos un poquito el contexto de Joab, ¿le parece? ¿Quién es este hombre Joab? Joab es un general del ejército de David. Pero no solamente esto, sino que él es sobrino, es pariente de David, porque el texto nos dice que él es hijo de Sarbia y esta era una hermanastra de David. Este es un hombre estratega, o sea, era el hombre, pero específico cuando yo quiero hablar de estrategias de guerra. De hecho, la Biblia nos muestra que él fue un gran causante de una campaña exitosa de Israel en contra de amonitas y los sirios. Si nosotros revisamos el capítulo 5 de este mismo libro, vemos que Joab es un estratega, pero necesario en la toma de Jerusalén como la capital. Pero este Joab tiene ciertas acciones medias controvertidas por ahí, y es que él mata a un hombre llamado Abner. Lo mata por venganza. Abner había matado justamente a su hermano Asael, pero la forma en la que lo hizo, el mismo rey no la había aprobado. Mata también luego, capítulos luego, va a matar a un hombre llamado Amasa y lo vuelve a matar con engaño, porque Amasa se había convertido en el nuevo general, pero él quería de regreso su puesto. Entonces trama algo ahí, lo engaña y lo mata solo para regresar a su posición. Cuando nosotros podemos hablar de Joab, podemos decir que él era un hombre leal al reino, pero leal a su manera. ¿Cuál fue la acción de Joab? Ahora vamos a entrar un poquito más al texto. ¿Cuál fue la acción que el texto nos muestra en el primer versículo? Léalo conmigo. Mire lo que dice la Biblia. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba ¿por quién? Por Absalón. Él conocía lo que pasaba en lo interno, lo veía triste, veía la forma en la que tal vez David hablaba de su hijo Absalón, tal vez cómo lo extrañaba. Sabía qué pasaba dentro del corazón de este hombre. Entonces, como tal vez buen estratega, él dijo, voy a hacer algo, pero nuevamente, ¿cómo lo va a hacer? A su manera. Él va a hacer una estrategia por ahí para que lo que está pasando dentro del corazón del rey ya no esté sucediendo, sino que él quiere cambiar esta situación. Él está pensando en el reino, porque el rey está alejado, disgustado, peleado con quien podría ser el sucesor del rey, su hijo Absalón. Él está pensando, ¿qué pasa si David muere y Absalón no está aquí? El reino puede ser un caos. Tengo que hacer algo. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Joab? A ver, ¿quién me puede contar? No, yo se lo voy a contar. ¿Qué es lo que hace Joab? Usa una estrategia a la que yo le llamo estrategia conflictiva. No se le ocurre mejor cosa que escoger una mujer astuta.
Ahora, cuando nosotros estudiamos esta palabra astuta, tal vez en nuestro contexto se nos vienen muchas cosas, pero la palabra astuta viene de una palabra en el hebreo que habla de una mujer sabia, pero su sabiduría está en la lengua, en la capacidad de argumentar, de convencer, de poder influir. Entonces, Joab no escoge a cualquier persona. Él está escogiendo una persona que sabe cómo hablar, sabe cómo llegar al intelecto y a la conciencia, en este caso del rey. Pero es que Joab, siendo estratega, no solamente es que escoge una mujer así, sino que va a escoger una mujer que tiene una cercanía cultural. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando a veces toca salir del país y uno está en alguna ciudad donde tal vez ni siquiera hablen español, a mí sí me ha pasado. Cuando a veces me ha tocado estar en estas ferias que voy por el trabajo y allá hablan chinito, entonces usted escucha puro, escucha cosas así. Y sí me ha pasado que a lo lejos, yo tengo un trasfondo de Cuenca, por si acaso, de ser cuencano, mi familia es de Cuenca, yo escucho un cantadito. ¿Será que aquí veamos algo bonito? Me ha pasado. Yo viro y yo digo, hay alguien de Cuenca, hay alguien de Ecuador, qué chévere, hay una cercanía cultural. Esta mujer es de Tecoa. Este sector de Tecoa es una aldea de Judá, de donde es nativo también David. Es alguien que puede hablar como él, de manera cultural se puede entender. Entonces, no solamente que tiene la habilidad de hablar bien, sino que puede sentir una afinidad cultural y dice, la voy a escuchar, porque es como pariente mío. Pero no solamente que le escoge por la cercanía cultural, sino que pone las palabras en su boca, dice el texto, y le pone estas palabras en boca de esta mujer y va a hablarle una historia con una cercanía cultural. David va a entender cada palabra que sale de la boca de esta mujer, va a prestar con atención por lo que le va a contar. ¿Cuál es la historia de la mujer? Tengo 2 hijos. Mis 2 hijos se pelearon. No hubo quien los separase y uno mató al otro. No tiene marido por lo que se entiende. Todo este contexto, él lo está entendiendo. Luego ella le dice, lo quieren coger, lo quieren matar. Y usted tal vez, y yo sentado acá, dice, pero ya, pues tuvieron un accidente, que vayan a los abogados. Ese no es el contexto para nosotros. El contexto de ellos es que la familia tenía que arreglar el asunto. Habían leyes, la ley de la sangre, por ejemplo, que nosotros podemos observarla en Números 35. Y vamos rapidito, solo como darle algo de un contexto, ¿ya? En Números 35 podemos ver esta ley que para David, él la va a entender clarito. Versos 16 al 19. Miren lo que dice la Biblia, hablando sobre muerte de uno al otro. Verso 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es él. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. Y el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. O sea, había una ley de que si alguien hacía morir al otro, entonces tenían que darle muerte. Él está entendiendo todo lo que esta mujer le está diciendo. Es algo que él de una en su mente va a decir, entiendo lo que me dices. Pero él está usando una historia por medio de la mujer que no lo va a acusar directamente, sino que lo va a hacer reflexionar y lo va a llevar a juzgarse a sí mismo. De hecho, esto es algo que a David ya le había pasado. En el capítulo número 11 justamente vemos cómo el profeta Natán se acerca a David y le cuenta la historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y le dice que el hombre pobre tenía una corderita, el rico tenía muchos corderos, mucho ganado, pero que el hombre rico quiso la corderita que tenía el pobre. Y toma, mata y le roba, y David se enfurece. Entonces, esta técnica, por decirlo de alguna forma, ya había funcionado en la vida de David.
Joab, entendiendo todo eso, entonces coge a esta mujer que habla bien, le hace una cercanía cultural, tiene esta historia que va a entender y una historia que lo lleva a reflexionar y acusarse a sí mismo. Esta historia hace que David se identifique y comprenda luego. Y de hecho, la forma en la que habla esta mujer tiene un tinte religioso, por decirlo de alguna forma, en la que David va a estar meditando. Miren esta frase que sale de la boca de la mujer, dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, pero Dios provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Ahora, si nosotros observamos hasta ahí, como que la estrategia de Joab está bien, superficialmente parecería todo bien, porque este hombre conoce el corazón del rey, usa una mujer con la capacidad de argumentarle, usa una historia con la capacidad de que se identifique y reflexione. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no es verdad. La verdad no está siendo transmitida. Lo dicho por la mujer no es verdad. Es algo montado. ¿Cuál era el propósito de Joab? Y ahí viene algo que nos muestra la Escritura. Si nosotros vemos los versículos 15 y 22, se demuestra dos cosas que podemos ver en lo que tiene como propósito Joab. Miren lo que dice el versículo número 15. La mujer hablando y dice, el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora con el rey. Quizá él hará lo que su sierva diga. Y no se queda ahí, sino que cuando David hace lo que la sierva dice, miren lo que dice el verso número 22. Dice la Biblia, hoy he entendido a tu siervo, hablando Joab, que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Joab tiene todo esto bien pensado, todo ejecutado. Joab tiene esta intención de que Absalón regrese al reino, de que haya esta restauración entre el rey y el sucesor. Pero queridos amigos, como les dije en un principio, para la restauración, la mentira nunca, diga conmigo, nunca es una buena medicina. Joab mira las tristezas del rey por su hijo Absalón. Joab trama todo esto para traerlo de regreso, pero él está usando una estrategia basada en la mentira. Él está usando una estrategia que quiere influenciarlo, pero no corregir el problema. Queridos amigos, para nosotros es algo similar en el día de hoy. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos una restauración basada en una mentira? Por ejemplo, pongamos el caso de un esposo o una esposa que miente, dice una mentirita blanca para hallar la restauración. Yo quiero contarles el caso de Juan Clemente, un hombre que fue visto con una mujer ajena a su esposa. Pero Juan Clemente dijo que todo fue una confusión y todo es un mal entendido y una mala interpretación de lo que se puede ver afuera. Y aunque Juan Clemente se reconcilió, esto duró poquito, nada. Porque la verdad, queridos amigos, salió a la luz y este Juan Clemente terminó sin hogar y sin esposa. O qué hay cuando un hijo miente para reconciliarse o una hija miente para reconciliarse. Y yo quiero contarles el caso de Fernanda Lupita. Son nombres inventados por si acaso. Sus padres encuentran en la laptop de Fernanda Lupita un mail muy comprometedor. Palabras subidas de tono, textos que no deberían haber estado. Pero ella dice, no papá, no mamá, todo es un error de digitación en el mail, esto no es para mí. Sus padres entonces se calman, se reconcilian, restauran la relación, pero esto no dura nada. Porque meses después, el vientre de Fernanda Lupita mostró el resultado de su mentira. Y ella termina sin credibilidad y con un hijo que le tocó mantener sola.
Porque, querida iglesia, queridos amigos, la mentira jamás va a poner bases sólidas para una restauración verdadera. Nunca la mentira puede ser sólida para algo verdadero y eterno. Tarde o temprano la mentira se tumba y se desmorona. Joab pensaba que por medio de su estrategia, él va a resolver el problema del reino. Este rey debería reconciliarse con su sucesor, pero Joab no está midiendo para nada los medios que está usando para que esto suceda. Joab no usa el medio correcto, queridos amigos, para alcanzar este propósito. Y aquí es donde se vive el dicho: es peor el remedio que la medicina. Ay, pero que la enfermedad. Es peor el remedio que la enfermedad. Y más que nada, se cumple lo que dice el Proverbio 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Joab y el reino, queridos amigos, querida iglesia, van a vivir estas consecuencias de haber usado esta estrategia de mentira. Por eso quisiera que recordemos que para la restauración, la mentira nunca es que una buena medicina. Muy bien. Si nosotros empezamos a observar, quisiera darle el segundo dato que observamos a través de la Escritura, que a veces usamos en las restauraciones. Y diga conmigo la palabra omitir. Más fácil, me hago el loco. ¿Sí entiende lo que significa me hago el loco? Sé que algo está pasando, pero simplemente me hago el loco, como que no estuviera pasando. Y es que en la restauración, la omisión es un factor muy peligroso. Y eso lo vamos a ver en la vida de David. Usted se ha puesto a pensar cómo se ve la omisión, qué forma toma, cómo la podemos identificar. Hay algo interesante que pasa en la vida de David. Se dieron cuenta que David es pronto para como juzgarlo de afuera, pero es tardo, o mejor dicho, nulo para juzgarlo de casa adentro. Miren, cuando viene la mujer de Tecoa y le cuenta el tema de sus hijos, David es inmediato. Dice, esto vamos a hacer, tranquila, no te va a pasar nada, yo voy a cuidar de ti, nadie va a matar a tu hijo. Espero inmediato. Se mueve en misericordia de inmediato, tiene una solución inmediata. Pero ¿qué pasa cuando David tenía que resolver su propio caso? ¿Se dieron cuenta? Ni siquiera lo trató, ni siquiera dijo nada. Si nosotros vemos el capítulo anterior que lo revisamos con el pastor Pablito, en 2 de Samuel 13, David no confronta el error ¿de quién? De sus hijos. Vimos la violación de una de sus hijas por medio de Amnón, otro de sus hijos. Vimos el asesinato de Amnón por Absalón, otro de sus hijos. Y en ningún momento nosotros vemos a David confrontar esto aquí, sino que lo omite por completo. Y cuando vemos el capítulo 14, que es el que estamos estudiando el día de hoy, este patrón en David se repite. Él coge y dice, traigan a Absalón de regreso. ¿Pero qué fue lo primero que dijo? Pero que no venga a mi casa. Ya, que venga y esté donde nosotros vivimos, pero mi casa no la toca. Luego volvió a pasar algo y dijo, bueno, que venga acá. Lo besa, lo recibe, restaura una relación. Pero la Escritura no nos muestra un solo pío de parte de David para confrontar lo que estaban pasando. Y aquí viene algo interesante porque usted y yo somos igualitos. ¿Sabía eso? Somos prontos para hallar solución de casa ajena, pero lentos para mirar errores en casa propia. ¿Sí o no que nuestras frases muchas veces son, si yo fuese fulanito, ¡ay! Yo haría esto. O si yo fuese fulanito, yo haría aquello. Somos pero expertos para hallar solución ajena y no solución propia. De hecho, yo estoy segurito de los que estamos aquí, alguno ya estará diciendo, ay,
si yo hubiera sido David y uno de mis hijos pedía que una de mis hijas venga, acá está Santa Correa. De eso no me hubiera pasado a mí. Es que si yo hubiera sido David, ¡ay! Que venga Absalón a tocarle el pelo a Amnón. Yo hubiera salido con la chancla y le hubiera dado, pero en la cabeza. Porque somos así. Somos iguales, parecidos. Queridos amigos, es que para que pueda haber una verdadera restauración, debe haber una acción. Jamás se puede omitir el problema. Como les decía, la omisión en la restauración es un factor extremadamente peligroso. Pero diga conmigo, extremadamente peligroso. Y les hago así porque veo algunos que están así, creo que orando, intercediendo por el pastor. Entonces, como para que lo levante para un lado. La omisión en la restauración se vuelve un factor peligroso. David, siendo rey, permite que venga Absalón, pero nunca trata con él, nunca lidia con el problema, nunca confronta el problema, sino todo lo contrario. Cuando lo tuvo desterrado, o fuera, bueno, desterrado porque él se coge y se va, pero lo tuvo desterrado, pero no solucionado. Lo tuvo de regreso, pero no confrontado. Lo tuvo en casa, pero nunca lo hablaron. Omitir en la restauración es un factor peligroso. Es como una gotera continua que cae sobre una piedra, que al principio parece que no pasa nada, pero si esa gotera continua sigue cayendo sobre esta piedra, tiene la capacidad de debilitarla y aún de partirla en dos. Omitir el problema en la restauración se vuelve peligroso. Y especialmente con Absalón. Absalón se vuelve esa gotera continua sobre la piedra que empieza a caer sobre el reino y va a afectarlo luego. Cuando nosotros vemos la escalada de la maldad de Absalón siendo ya restaurado, regresando al reino, nosotros observamos desde el capítulo número 13 cómo Absalón mantuvo por 2 años el odio hacia su hermano. 2 años estando ahí pensando cómo iba a lidiar con esto y terminó asesinando a su propio hermano. Vemos luego en el capítulo número 14 que Absalón va a pasar 2 años sin ver al rey. 2 años pensando y la gotera continuamente dentro del reino. Pero finalmente, y le hago un adelanto, son los trailers que vamos a ver la próxima semana. Absalón rompe el reino, roba el corazón del pueblo, conspira en contra del rey, se toma la capital. David omitió ese problema, nunca lo restauró, nunca hizo nada. Le permite regresar y luego sufre la consecuencia. Por eso nuevamente les digo, la omisión en la restauración es un factor peligroso. Y como tercer punto, quisiera hablar sobre algo importante. Cuando hablamos de restauración, el arrepentimiento es un factor clave. El arrepentimiento es un factor que debe estar sí porque sí. Como decía una política, va porque va. Tiene que estar. ¿Qué nos informa la Biblia sobre Absalón? ¿Se dieron cuenta de lo que dice la Biblia acerca de Absalón? Miren lo que dice, y leámoslo si quieren nuevamente, capítulo 14, versículo 25. Miren lo que la Biblia nos dice. No había en todo Israel ninguno tan alabado, ¿por qué? Por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. ¿Cómo habrá sido ese Absalón para que la Biblia lo describa así? Haber sido un hombre, pero pinterísimo. Dice que no, o sea, ni la uña era fea, ni Juanete, no había nada. Un hombre extremadamente hermoso, lo que dice la Escritura. Miren esto de aquí, el verso 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual lo hacía
al fin de cada año, pues si le causaba molestia. Y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza a 200 ciclos de peso real. Y luego dice, le nacen a Absalón 3 hijos, una hija que se llamó Tamar, igual que la hermana, la cual era mujer de hermoso semblante. Y punto. No dice nada más. No, solo dice que era guapo. Bonito cabello, para propaganda de Pantene, o sea, nada más. El texto solo habla de su hermosura, pero aquí viene algo interesante. No habla nada sobre la piedad de Absalón. No habla nada sobre que él haya tenido un corazón de misericordia. La Escritura no dice nada de que Absalón haya tenido sabiduría. Y sobre todo no dice nada de que haya tenido un arrepentimiento sobre el mal. Por eso yo concuerdo con las palabras de Matthew Henry cuando él dice, pobre recomendación para un hombre que no tenía otra cosa de valor en él. Muchas almas contaminadas y desformadas habitan en un cuerpo hermoso. Cierto para la vida de Absalón. Por eso les comento que un corazón arrepentido es vital para la restauración. Cuando nosotros observamos la enseñanza del Nuevo Testamento, por ejemplo en el capítulo 18 de Mateo, habla cuando hay un problema entre hermanos y tiene que haber una restauración. Y el ejercicio del capítulo 18, verso 25, es ir y llamar la atención al hermano. Y la Escritura dice que si él te escuchara, o sea, se arrepintiera en su corazón y regrese, entonces ha sido completamente restaurada la relación. O cuando nosotros observamos la primera carta a los Corintios, justamente el apóstol Pablo hace un llamado de atención fuerte, una exhortación sobre un caso de inmoralidad. Saquen aquel de entre ustedes, es el texto. Esa carta la reciben los corintios, es escuchada por este hombre y este hombre se arrepiente. Luego se escribe otra carta, la que nosotros tenemos como la segunda carta a los corintios. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 2, versos del 6 al 8, Pablo les está diciendo que como ha habido arrepentimiento en el corazón de este hermano, entonces que los restauren y que lo confirmen en la comunión dentro de la iglesia. Queridos amigos, la Biblia enseña que para que haya una restauración, el arrepentimiento es vital. Sí o sí tiene que estar. El arrepentimiento va porque va. Yo quiero contarles un caso que hace algunos años atrás nos pasó. Nosotros teníamos una niñera de mucha confianza. Tal confianza que era justamente la mujer que cuidaba a nuestros hijos. En cierta ocasión empezó a perderse ciertas cosas en la casa. Se perdió una blusa, se perdió un celular, se perdían detalles en la casa. Podíamos desconfiar de todo el mundo, menos de la niñera, porque veíamos lo atenta, cariñosa y todo esto que había. Pero, gracias a Dios por las redes sociales, su hija se empezó a tomar unas selfies. Y como estaban dentro de nuestros gestos, sale. Pero, oh sorpresa, el celular usado era el celular perdido. Oh, otra sorpresa, la blusa usada era la blusa perdida. Y todo esto empezamos a ver, le decíamos zoom, decían, mira, ve, ahí está tu zapatilla. Y observábamos todo esto. Nosotros la llamamos, la llamé a mi oficina, hablé con ella, fue cachada con las manos en la masa. Bueno, con el celular en el selfie sería. La confrontamos, hablamos sobre el tema. Ella dijo, perdón, yo creo que es una muy buena actriz. Hizo que salieran lágrimas de sus ojos. Y nosotros dijimos, bueno, como vemos que has llorado y te has arrepentido, regresa, no hay problema. El pastor de nuestra época nos decía, hay algo raro, porque no es que ella vino a confesar el pecado, sino que la agarraron en roja.
ten cuidado porque yo pienso que ahí no hay arrepentimiento. Y nosotros, no, ¿qué va a hacer? Está equivocado, pastor. Pasaron los meses y mágicamente otra vez empezó a desaparecerse cosas. Empezó a desaparecer ya, creo que fue una cadena lo que se desapareció lo más top. ¿Quién creen ustedes que fue? La mujer, la niñera. No había habido un genuino arrepentimiento. Hubo una restauración en nuestra relación laboral, inclusive afectiva, porque le teníamos gran estima. Se le permitió regresar en casa, pero no hubo un genuino arrepentimiento en su vida. Por eso les comento que para la restauración, el arrepentimiento es vital. Queridos amigos, querida iglesia, cuando hemos observado todo este texto y hemos observado estos 3 puntos, en la restauración la mentira nunca va a ser una buena medicina. En la restauración la omisión es un factor muy peligroso y en la restauración el arrepentimiento es vital. Quisiera recordar qué es lo que significaba restauración, ¿se acuerdan? Que es la acción y el efecto de reparar, renovar o volver a poner algo en su estado anterior. Joab tiene esto en su mente. Quiero restaurar la relación del rey con su hijo. Joab tiene esto en mente. Desea restaurar la posición de Absalón en el reino porque estaba desterrado, estaba fuera. David, cuando nosotros empezamos a ver la historia, permite una restauración de este hombre, del hijo desterrado, primero basándose en una mentira, omitiendo el problema por completo y nunca observando en el corazón de su hijo un arrepentimiento. ¿Cuál fue la consecuencia que vivió? Un desastre, un reino avergonzado, un caos en su vida y literalmente en su reino. ¿Cómo esto puede aplicarse para usted y para mí? Sería la pregunta. Cuando nosotros hablamos tal vez de relaciones interpersonales, debemos tener como un checklist en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si vamos a hablar de restauración, de que algo regrese a su estado original, no podemos vivir la restauración basándonos en una mentira. Que nunca se nos ocurra decir, bueno, yo voy a decir esta mentirita blanca para que todo esté bien en casa, en el hogar, en el trabajo, porque al fin y al cabo, Diosito entiende. No permitamos una restauración de una relación basada en una mentira. Jamás omitiendo el problema. Recuerden la imagen de la gotera continua que puede romper la piedra. Tarde o temprano esto va a causar un gran caos. Y nunca permitamos una restauración de una relación si no vemos un genuino arrepentimiento. Usted y yo hemos sido testigos hoy de lo peligroso y dañino que esto es. Pero yo quisiera hoy apuntar a una restauración mayor y urgente. Absalón y el hombre, como usted y como yo, no son tan diferentes, no somos tan diferentes. Absalón sale del reino literalmente, vive fuera de la presencia del rey, vive desterrado del rey. ¿Por qué? Por causa de su maldad, de su ira, de su amargura y de su rebeldía. Queridos amigos, la noticia es que el hombre exactamente igual ha sido sacado del reino, viviendo fuera de la presencia del rey, desterrado espiritualmente hablando por causa de nuestra maldad, de nuestra amargura, de nuestra ira y de nuestra rebeldía con Dios. Por eso es que el profeta Isaías, el capítulo 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho una clara división entre vosotros y Dios. Una muralla que separa espiritualmente hablando al hombre de Dios. Miramos a Absalón tan de lejos, pero a veces es tan cerca que mirar un espejo podríamos mirar la ira, la amargura, la rebeldía, pero reflejadas en nuestra propia vida y han causado una división entre Dios y nosotros. Por eso es que la Escritura en Romanos 3:23 pone esta característica sobre todo hombre cuando dice por cuanto todos pecaron, queridos amigos, y esto es triste, y están destituidos de la gloria
de Dios. En el momento de yo ser hijo, nunca hubiera querido que me saquen de la casa de mis padres. Mis padres yo no los voy a perfeccionar ni ponerlos en un altar, pero creo yo que fueron buenos padres. Cariñosos, esforzados. Nunca hubiera querido como que me separen de esa relación con ellos. Si ese sentimiento en un ser humano imperfecto, viviendo con otros imperfectos, puede ser tan ligada, yo no me imagino con la perfección de nuestro Creador. Tan sublime, tan misericordioso, tan hermoso, tan perfecto. Pero mi pecado literalmente me ha destituido de poder compartir y estar en su misma gloria. Pero esa es la realidad del ser humano. El pecado pone una gran división, desterrados por completo de la misma presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿cree usted que habrá una forma para la restauración? Una forma que sea posible para que el hombre pueda restaurar su relación con Dios. Y la respuesta divina es que sí, sí existe. Pero gracias a Dios que Jesús no se parece en nada a David. En nada. En la restauración, la verdad es lo único que sana el conflicto. Cuando nosotros vemos a un David y vemos a Jesús, nosotros vemos un actuar totalmente diferente de Jesús. Jesús restaura al desterrado, pero basado en la verdad. Jesús, a diferencia de David, restaura al restaurado, pero no omitiendo nuestras faltas. No es que no las trata, las trata. Jesús restaura al desterrado, a diferencia de David, mirando un corazón genuinamente arrepentido. Y cuando digo que Jesús restaura basándose en la verdad, Él nunca, pero nunca ocultó la realidad del hombre. Jamás la ocultó. De hecho, un hombre en la noche llamado Nicodemo lo busca a Jesús. Nicodemo, entendiendo tantas cosas de la Biblia, le dice, ¿cómo puede hallar el hombre la vida eterna, entrar en el reino de los cielos? Jesús lo mira y le dice, mira, es necesario que puedas, o mejor dicho, que debas nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Jesús no ocultó esa brecha que existe entre Dios y los hombres y la necesidad de que haya un nuevo nacimiento. Jesús no omitió nuestras faltas. De hecho, Él es quien confrontó nuestras faltas. ¿Acaso no fue la predicación de Jesús de que deberíamos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado? Él llamó a la conciencia del hombre a que miren sus obras, a que observemos nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro actuar y veamos que ese actuar, pensar, nos ha llevado fuera de una relación con Dios. Jesús no omitió nuestras faltas. De hecho, Él fue mucho más allá. Él pagó por nuestras faltas. Jesús sube a aquella cruz porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Pero querido amigo, a usted y a mí no nos alcanzan las obras para llegar al cielo. Era necesario que Él venga. Vivió en perfección, pero murió como un culpable, con el único fin de que nuestro pecado sea pagado por medio de su sacrificio. Él no omite nuestras faltas, Él las confronta y paga por nosotros. Pero sobre todo, Jesús miró el corazón arrepentido. Miren, en su enseñanza del Sermón del Monte, las palabras de Jesús fueron bienaventurados los pobres en espíritu. Podemos traducir eso como bienaventurados los arrepentidos, porque de ellos es el reino de los cielos. La restauración con Dios sí es posible. Y es solamente posible a través de la obra de Jesús, porque Jesús basó su restauración en la verdad. Basó en no omitir las faltas. Y basó mirando justamente al corazón arrepentido. La Escritura en Efesios 2, versos 12 al 13 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que ahora en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, restaurados por medio de la sangre de Jesús. Aquí podríamos sacar muchas enseñanzas sobre restauración de relaciones interpersonales. Y si usted ya tiene un tiempo en la fe, tiene cómo aplicarlas. Usted ya ha sido restaurado y perdonado por Jesús, pero usted tiene una vida afuera. Tienes compañeros, tienes amigos, tienes padres, tienes hijos, tienes hermanos, tienes sobrinos. Y hay que restaurar. Pero que esta enseñanza de hoy nos pueda llevar a ver cuál es el camino correcto de la restauración. Y hablo a los padres cristianos, a las madres cristianas, especialmente, para poder sembrar una verdadera restauración con vuestros hijos de la manera correcta. Pero también quiero hablar a aquellos hombres o mujeres que hoy tal vez estén en medio de nosotros y tienen esto en mente. Quiero tener una relación genuina con Dios. Qué bueno que hemos podido estudiar este capítulo el día de hoy, porque Dios no restaura su relación con nosotros por medio de una mentira. La Biblia no dice vaya y diga esto 10 veces, haga esto y Dios le va a perdonar. No. Dios trae la verdad del hombre. El hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y Él no va a omitir esto. Va a ir más allá. Hoy hemos visto cómo Jesús en la cruz, no solamente que no omitió nuestras faltas, sino que pagó por nuestras faltas. Pero asimismo, la búsqueda es del corazón. No algo externo, el corazón arrepentido. El corazón que hoy está diciendo, esa palabra que Javier está diciendo es verdad. Mi corazón sabe, mi conciencia sabe que he pecado en contra de Dios y necesito ser restaurado. Grandes noticias les tengo hoy. Por medio del sacrificio en Jesús, por medio de la fe en Jesús, usted puede ser restaurado por completo a la familia de Dios. Oremos todos juntos por este tiempo.